Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que la mujer es una paradoja? Te voy a explicar aquí por qué la mujer es una paradoja y mujeres u hombres poder comprender ese concepto. Soy Grisi Nava y muy bienvenida, muy bienvenido a este live, como cada lunes que transmito por mi canal de YouTube, aquí donde te encuentras. Y si me ves en diferido, también te agradezco. Al final voy a sacar una cartita del oráculo guía angelical, que lo tengo por aquí, que, bueno, pues sé que te va a ayudar mucho si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre tu vida, sobre alguna problemática que estés viviendo, alguna decisión que tengas que tomar. Entonces, al final, seguramente esta cartita también te confirmará algo de lo que ya habrás escuchado. Gracias a todas y a todos los que están conectados, mi Rosy, María, ¿qué? No, Mayalen. Hola. Dice, me encanta tu nuevo look. Hoy me recogí el cabello, como ven. Hola, Joel, Anita Celaya, Elisa. Bueno, todas y todos muy, muy, muy feliz de estar aquí. Eh, bueno, pues esta es una emisión estamos en 6 de marzo del 2023, pero en 2 días conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Así que para mí y para todas ustedes, este live está dedicado al 8 de marzo, al, al Día Internacional de la Mujer. Y quiero dar mi aportación un poquito técnica también, pero no te me desesperes. Voy a tratar de dar varios puntos de vista. Yo te decía, ¿sabes por qué la mujer es una paradoja? Bueno, desde el paradigma lógico de la LGC, todo un desarrollo que lo llevo a cabo en los cursos del milagro lógico de la percepción. Si no sabes cómo iniciar conmigo para que llegues a comprender un poco sobre los números, cómo los leemos y nos ayudan a leer no solo la realidad, sino la quinta dimensión, pues te invito a empezar por ahí, en mi página web, grisinava.com. Sin embargo, no son, aclaro, no es numerología. Numerología es otro paradigma más antiguo que este es mucho, muy reciente, el de los números lógicos. La lógica no de la mente, la lógica del universo, del ser original. Bueno, entonces, eh, en el desarrollo lógico, el abecedario en español, de la A a la Z, tiene un numeral. La A1, B2, C3, D4, así hasta la Z, que es 27. Entonces, sumamos los números de la palabra. La palabra mujer suma 69. La palabra paradoja suma 69 también. ¿Por qué la quinta dimensión, la administradora, pondría la palabra mujer y la palabra paradoja con el mismo numeral, 69? Y mira, porque el 6, que son los potenciales, pasan a ser el propósito, que es 9. Pero el propósito no puede ser propósito sin antes haber aprovechado los potenciales. Entonces, resulta ser una paradoja, ¿no? Ahora, sé que la mujer es así, es propósito y es potencial a la vez, pero la mujer aún todavía le está costando trabajo deshacerse de tanto código divergente, separatista, de tanto código programado durante milenios de lo que ella es. Ujú. Y el hombre también, no, al no poder comprender el rol de la mujer en la existencia, al no poder comprender el funcionamiento de una mujer, entonces se le hacía tan, pero tan amenazador
que hubo que dominarlo, callarlo, hacerlo a un lado, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es todo eso? Meramente ignorancia. Solamente ignoramos de qué vamos los seres humanos. Si ignorábamos nuestra existencia, de dónde venimos, a qué venimos, cuál es el propósito que tenemos, por qué el propósito es previo a la existencia. Si ignoramos todo eso, pues por supuesto que la mujer que tiene por orden del principio original, el desarrollar la vida, si se ignoraba todo eso, se iba a atacar y se sigue atacando a la fecha. Entonces regreso a la paradoja. Entonces la mujer es potencial y a la vez es propósito, pero solo para aquella mujer que se ha dado cuenta de eso. Las mujeres que aún no se dan cuenta del potencial y del propósito en ellas mismas, no pueden hacer el aprovechamiento que la realidad nos está ofreciendo a todas. ¿Y qué sucede? Entramos en una especie de desaparición, ¿no? En una especie de, pues parece que ser mujer es lo peor que hay. Yo sé que no estoy hablando del todo, estoy hablando de una parte de la mujer, ¿no? Entonces, te voy a mostrar así, ¿no? Un dibujito porque eh, para que veas esto de los números, cuando, disculpa mis rayones, que a ver si se ve, se entiende. Entonces, mujer suma 69. Ajá, mujer suma 69. Pero cuando estos numerales tú los juntas, los sobrepones, hacen un 8, ¿verdad? Tú sobrepones el 6 en el 9 y los juntas y hacen un 8. Ese es el 8 extremadamente importante que hay que develar en la mujer. Ese 8. Si una mujer no se da cuenta que tiene la capacidad de ser un 8, no abre el potencial y el propósito, ¿sí? ¿Qué es ese 8? Es movimiento. Quien sí se mueve es la mujer. Quien mueve todo, porque así fue ordenado por el principio original, es la mujer. ¿En donde nos encontramos todos? En un planeta de principio femenino, en un planeta Tierra femenino, ¿cierto? Si ese 8 no se pone en movimiento, no expandes, no desarrollas. Nuestra labor como mujer no es crear principalmente. No es nuestra labor. Para eso necesitamos al principio masculino. Pero nuestra gran labor sí tiene que ver con una vez que obtengo el potencial de cualquier principio masculino, como puede ser el sol, no necesita ser tu pareja. Una vez que como mujer te das cuenta que ahí hay un potencial, entonces tú lo haces un 8 en ti. Ese es el infinito. El principio femenino es infinito. Es movimiento, es sincronización, es octava de conciencia, es cada octava. ¿Quién tiene la capacidad de subir de octava? No le pertenece al hombre, le pertenece a la mujer. Y no es por hacer una comparativa discriminatoria, no va por ahí, sino que se entienda que ahora voy a hablar 100% de la mujer, porque en 2 días es su Día Internacional y tiene unos números impresionantes, que además la realidad nos dice, mira que te voy a informar más aún del propósito de ser mujer. El 8 de marzo, exactamente.
¿sí? Entonces, el 8 de marzo, y tenemos el 8 que te acabo de mostrar, con mis rayones, que 6 mujer suma 69 y termina juntando los dígitos y sale un 8 y se festeja el 8 de marzo del mes 3, que es el mes de la percepción, que es el pacto 30 también, hecho con el universo. Por eso has escuchado que se dice que el despertar es de la mujer, que ahora el despertar es femenino. Bueno, sí, por supuesto, pero hay que comprender por qué. ¿De dónde viene que ahora tenga que ser femenino? Y no puede haber comparación, mujeres, las que me están escuchando ahorita, no puede haber comparación con tus padres, con tus abuelas. Y bueno, bisabuelas ya quedó en la época de los dinosaurios. O sea, ya de ahí no podemos tomar referencia alguna para ser lo que somos ahora, porque todo ha avanzado tan rápido, que la educación de nuestras propias madres ya se quedó completamente obsoleta. No nos sirve en lo absoluto ya tomar esa referencia ahora. Mejor tomemos como referencia a estas nuevas niñas que están naciendo, porque sí nos van a enseñar cuál es el nuevo código que se tiene que usar ahora. Porque están de acuerdo que a nosotras nos tocó, o a muchas de ustedes, que sus padres quisieron tener un niño en lugar de una niña, y pues naciste niña y bueno, pero querían un niño. ¿Por qué querían un varón? Antes se quería un varón porque pues los varones podían hacer dinero, porque los varones tenían más fuerza, posibilidad de trabajo, porque pues el padre, que era el que ordenaba, pues quería reflejarse más en un varón, porque les digo que no entendían nada de la mujer, como ahora todavía mucho no se entiende de ella, entonces preferían eso. O a veces la mujer, mamá, prefería no tener niñas porque sabía todo lo que se sufre siendo mujer. Entonces, ojalá no sea niña porque va a venir a sufrir como yo sufrí, decían nuestras madres, ¿no? Y bueno, y un sinfín de cosas. La educación de antes te decían lo que tenías que estudiar, lo que querían que fueras, ¿no? Era como obligado por el pasado de sus vidas, de nuestros padres. Pero, ¿qué ha pasado? Ha cambiado todo tanto ahora con la mujer, que la mujer se está comenzando a dar cuenta que, que ya no quiere eso, que ya está pasando. Aquí hay dos términos que también te voy a aportar en este live, muy importante, mujer. El término inocencia y el término ingenuidad. No son lo mismo, no es lo mismo la inocencia que la ingenuidad. Ojo, ¿eh? La inocencia tú la ves en un niño chiquito, en un bebé, ¿no? Como que le dices al bebito, te tapas así con una cobija y después le sacas la carita y le sonríes y el bebé te ve y ¡ah! Te vuelves a tapar y de verdad cree que ya no estás ahí hasta que te vuelves a asomar y vuelve a sonreír. Entonces, estoy, no estoy, y te la cree. Esa es la inocencia. La palabra inocencia suma 74. Es la parte veloz, es completamente la cima de la pirámide. Es, es el sincero, es original, la inocencia es original. Por eso la inocencia la tienen los animales y los bebés y los niños muy chiquitos. Es un regalo original. El tema es que la mujer está confundiendo la inocencia con la ingenuidad. La inocencia es original, pero la ingenuidad ya es parte de la programación del ego para acá, ¿no?
Ingenuidad es, fíjense, es cuando se aprovechan de ti, de que dices: "¿Cómo no me pude dar cuenta que me estaba engañando, que me estaba siendo infiel, que me estaba robando, que me estaba, defraudando?". Yo qué sé, ¿cómo no me di cuenta que estaba durmiendo con el enemigo? ¿Cómo no me di cuenta de tal, 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 tal y tal? ¿Cómo no me di cuenta que estaba preparando algo en mi contra? Y todo lo que sufre la mujer. Eh, Eso se le llama ingenuidad y es terrible. Es terrible caer en la ingenuidad porque es cuando tu intuición sí lo sabe y te lo está hablando todo el tiempo, pero uno decide no activar el 8 y entonces me vuelvo ingenua. Y cuando una mujer se vuelve ingenua, eres una presa fácil de cualquier depredador, porque tu ingenuidad emana de ti. Es muy peligroso ser ingenuo, ser ingenua en el caso de las mujeres, porque aquí en México vivimos en un país de extrema violencia. Entonces, un ejemplo de ingenuidad es que se detenga un automóvil al lado tuyo y te diga con una cara bonita: "Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te llevo a donde estás porque está lloviendo para que no te mojes y demás?". Y tu intuición te dice no en ese momento, pero tu mente, tus pensamientos: "Ay, sí está lloviendo, quiero el camino fácil, el camino más cómodo", y te subes al auto y te desaparecen. Eso es pan de todos los días en un país como México. Eso es ser ingenua. ¿Ves el grado de peligro que corre la mujer si se queda en la ingenuidad? Es terrible, pero te estoy poniendo un caso dramático. No, hombre, aquí estamos llenos de feminicidios, y no solo de mujeres, niñas, bebés. El caso de la famosa Madeline, que está ahorita volviendo a resurgir en todas las redes, o sea, la trata de niñas, la trata de mujeres, y bueno, un sinfín de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque no sé distinguir la inocencia de la ingenuidad. Entonces, la próxima vez, no seas ingenua. Escucha, tómate un instante para hacerte caso a ti, a tu intuición, a lo primero que venga. Porque sí es probable que estés durmiendo con el enemigo. Me tocó en un caso muy cercano, desafortunadamente, años después, cuando esta persona se divorció, se dio cuenta que había estado casado con un violador, pero pero no un violador de una vez, un violador de toda la vida. Entonces, imagínate lo que siente una mujer cuando por fin dejas la ingenuidad y quieres ver la realidad como es. Y te das cuenta que algo de ti ya te lo había dicho antes, pero no sabías cómo afrontarlo y terminaste dándote cuenta que 20 años de tu vida fue vivir, convivir y acostarte con un violador, ¿no? Entonces es fuerte, es muy fuerte para una mujer o darte cuenta que, que tu pareja, tu esposo, ha sido un homosexual todo el tiempo. Igual, pecamos, como se dice, de ingenuidad, que ahora entiendes de dónde viene. No fuiste inocente.
Ujú. Fuiste un pichoncito y te tocó, ¿sí? Entonces, eh, hay que dejar la ingenuidad, mujeres, porque el hombre, desafortunadamente, en algunos países, ya no puede con, con todo lo que está viendo de cambio en la mujer y está demasiado enojado y violentado. Y entonces ya rebasó sus propios límites. Y entonces ahora es, no puedo controlarte, te mato. No puedo contigo, te desaparezco. No puedo contigo, ¿no? Entonces, ya hombres rebasados con mujeres que están saliendo, extendiendo unas alas y empezando a volar. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Agarran el rifle y ¡pah! ¡Ah, que estás volando! Pero toda mi mente me decía que tú nunca volabas. Entonces eres una amenaza. Empezaste a volar y ¡pah! ¿No? ¿Por qué surge la violencia? ¿Por qué surge esa violencia ahora en la mujer que está saliendo y expandiendo unas alas para darse cuenta que puede volar? Porque el hombre con quien realmente está muy enojado, los que violentan de una manera muy fuerte a la mujer, a sus parejas o a otras mujeres, están realmente enojados con ustedes. ¿Con quién creen que están realmente enojados? Esos hombres tan violentos, de todos los casos que se escuchan por ahí. Exactamente, Gaby, como lo dices aquí, con su madre, a la que realmente quieren asesinar es a su madre, a quien realmente quieren golpear es a ella. Y entonces, ¿se dan cuenta de la paradoja? ¿De la mujer paradoja? Ahí está otra vez la paradoja. Sí, yo vengo de una mujer, pero odio a mi madre con odio jarocho por todo lo que todos venimos, la mayoría venimos de hogares disfuncionales, violentos, etcétera, ¿no? Ok, pues la paradoja, es una mujer y termino matando a otra mujer. Vaya paradoja, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Y discúlpenme de nuevo a los que se ofenden, no los que están aquí, a los que lo van a ver después, porque no entendimos jamás el rol de la Virgen María. Por eso, porque la iglesia puso a María Magdalena como prostituta y a María, la madre de Jesús, como virgen. Entonces, a cualquiera le produce un shock en su psique increíble. ¿Cómo? Una mujer se le respeta, es la madre de Dios, es la madre, y es virgen, carajo. Pero por otro lado, la que sí es mujer, la que sí desea, la que sí es exitosa, la que sí es inteligente, la que sí es admirable, la que sí me provoca, todo es una puta. O sea, entonces, pobres hombres, yo también lo puedo comprender. Cualquiera se vuelve loco con eso que nos bajó la religión, todo malentendido, y que a la fecha todavía no se entiende. Yo sí te lo voy a explicar, pero no te lo puedo explicar en YouTube o se me viene toda la comunidad cristiana encima, toda la comunidad católica encima, y tampoco quiero ir a parar a ese lote baldío como le pasa a las mujeres acá, porque se enojan los señores, ¿no? Pero no está entendido el papel de la mujer.
No se entiende y no lo entienden aún los hombres. Por eso se violentan tanto, odian a su madre, pero porque no pueden comprender el rol aún. Y nosotras las mujeres también tenemos que comprender el rol de madre para poder hacer la transformación. Sí, lo que les voy a explicar, discúlpeme el spot de venta, no es que me guste, pero parte de lo que voy a explicar en el seminario para mujeres exclusivamente, no quiero colados por ahí, mujeres solamente, de cualquier índole de gusto sexual, no importa, pero que nacieras con un cuerpo de mujer, ¿ok? Este, es, es ese rol virginal. A nivel del origen, que ya todo está destapado, se está destapando, estamos hablando del gen vir. Pero la religión lo sabe, los que no lo sabemos somos nosotros. Por eso yo les pido encarecidamente, mujeres, que si no sueltas a la religión, vas a seguir sufriendo muchísimo y nunca vas a comprender cuál es tu propósito en esta vida, porque la religión no te lo permite. Tiene un techo y te dice, de aquí no puedes pasar de este techo, no te deja hacer más. Y además traes en tu biología un código de que si eras culta, si sabías leer, si usabas tu intuición, ven de dónde viene, mejor soy ingenua, te mataban, te quemaban, te decían que bruja era el peor insulto que le podían dar a una mujer, porque si a una mujer la señalaban de bruja, entonces se iba directamente a la hoguera. Y no hablemos de la Inquisición. O sea, el narcotráfico se queda corto con lo que era la Inquisición. Eso es Dios, óiganme. Entonces, mujer, date libertad, por lo menos con la apertura de poder ver de otra manera lo que creías que eras. Sí, verlo de otra manera. La sociedad está cambiando y las mujeres tenemos muchísimo apoyo, mucho. No estás sola, no estás sola. Y ya no necesitas cumplirle a tus padres lo que ellos querían que tú fueras. Ya no. Date tú el permiso porque ellos no te lo van a otorgar. Menos el padre de la iglesia. Sí, tus padres querían que fueras de determinada manera, pero aún seguimos pidiendo el permiso inconsciente de nuestros padres para poder hacer algo. Ahora necesitamos comenzar a darnos cuenta que nosotros tenemos que darnos nuestro propio permiso de ser. Yo recuerdo que quería estudiar, supongamos, ¿no? Yo recuerdo que quería estudiar actuación y mi padre me obligó a estudiar enfermería. Y a lo mejor eres una enfermera. Bueno, cuando te des el permiso de ser quien quieres y no dejar ya en el baúl eso que decías que querías, toda la realidad se va a poner a tu favor, toda la realidad. Y vas a decir, y yo que le temía tanto a mis padres por desobedecerlos, cuando tengo todo el apoyo de la realidad para ser quien quiero ser. Mujer, eres la paradoja, eres el 8. Tienes un rol muy importante. No le debes de temer al hombre.
Y el día en que el hombre comprenda que no tiene que temerle al éxito de la mujer, porque saben que una mujer que es realmente exitosa, sus alas, sus alas alcanzan para volar muy alto y para mostrarle a todos los demás cómo poder lograrlo. El hombre, cuando llega muy alto, aprisiona todo y por eso arma guerras. Entonces, hombres no le tienen que temer a la mujer porque la mujer no te va a destruir a ti. No sé si te habrás dado cuenta que no lo hace. A lo mucho te manda a la cárcel, pero porque lo mereces. Pero ¿cuántas personas? A mí me encantaría entrevistar, hablar con Saskia Niño de Rivera. Le decía a mi equipo, por favor, ayúdenme a contactarla, porque Saskia Niño de Rivera es una persona que tiene una fundación que se llama Reinserta, que ayuda a mujeres en estado de cárcel y mujeres que salen de la cárcel y precisamente puedan reinsertarse a la sociedad de nuevo. Pero no sé si ustedes sabían que las cárceles, que las mujeres están ahí, la mayoría, por crímenes relacionados con sus hombres, o sea, que ellos las metieron en los crímenes y ellas son las que están en la cárcel y ellos no. Inocentes, muchas mujeres inocentes. Y lo tercero, porque a lo mejor sí mataron a un hombre, pero porque ya le había hecho a lo inhumano, lo inhumano. Ujú. Entonces, necesitamos cambiar. Entonces, en 2 días, el 8 de marzo, ¿cómo vamos a celebrar el Día de la Mujer? ¿Tú cómo lo vas a celebrar, mujer? Trata, el día de hoy, en la mañana, fui a ver a una personita y en el elevador, pues me encontré a la persona de limpieza, ¿no? Y volteé a verla a los ojos, a los ojos. Una señora grande, trabajadora. La volteé a ver a los ojos y le dije, hola, con toda mi sonrisa y con toda la intención de que toda mi energía la envolviera a ella. Buenos días, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Le dije, pero me volteó a ver y me dice, bien, bien, señorita, gracias. ¿Y usted? Le digo, me encuentro muy bien, muchas gracias. Pero yo ya hacía mi trabajo energético, de darle un abrazo energético, aunque no sea físico. Solo subí a 2 pisos, pero su respuesta fue, ¿usted vive aquí? Le dije, no, vengo de visita. Ah, viene de visita. Ok, que le vaya muy bien. Gracias, igualmente. Eso algo provocará. No sé. ¿Ustedes cómo van a celebrar el 8 de marzo, mujeres? Díganme, escríbanme aquí, pongan ideas. No es, no es un día cualquiera. Fíjense que el Día Internacional de la Mujer suma 243. Pues, ¿qué creen que tenemos ahí? A la misma antena Wi-Fi. ¿Para qué? Para mover al plano 4, al plano 4 divergente, por supuesto. También, en cuanto a números, rápidamente, estos números te los voy a poner en Telegram, ¿te parece? Para los que sepan leerlo, bueno, pues ahí se los voy a poner. Y si no me sigues en Telegram, aquí en la descripción del video te pongo el enlace, únete. Te voy a poner esto en Telegram porque me gustaría mucho para que veas que la realidad cómo apoya al 8 de marzo de una manera impresionante. Se cumplen 48 años de que se conmemora esa fecha, pero fíjense, desde el primer día que se conmemoró esa fecha hasta el 8 de marzo del 2023, han pasado, a ver si te voy a escribir estos días para que los veas.
Han pasado 17,532 días. Esto. ¿Qué tenemos aquí? El 175, en la lógica se le conoce como la función per. Por ejemplo, ¿qué palabras empiezan con per? Permisión, perdón, perfección, ¿no? El per es una función, es un prefijo muy importante que se explica en la lógica. Bueno, tenemos a la función per, este 8 de marzo, con el 23, que es el de la antena y el año que estamos viviendo. La función per de la antena es este 8 de marzo. Te voy a mandar un audio en Telegram para explicarte un poquito lo más sencillo posible, pero lo que te quiero decir es impactante lo que la realidad nos está brindando a las mujeres el 8 de marzo. Aprovechémoslo. Aunque sea, cómprate rosas, flores, un helado, lo que tú quieras, mujer. Y ese día, por favor, yo les pido, hazle un regalo a otra mujer. ¿Qué te parece? Hazle otro regalo. Hoy es el Día de la Mujer. No mandemos esos cadenas ahí por WhatsApp. No, algo que salga verdaderamente de tu corazón, ¿sí? Algo que tú provoques, no que te llegue y lo reenvíes y ya ves ahí video reenviado millones de veces. No, algo de ti, de tus adentros. Ajá. Como esto tan simple que te dije, hoy veo a la señora en el elevador limpiando los cristales y, hola, verla a los ojos, te veo, mujer, te veo que estás trabajando, te veo y te abrazo. Ujú. Sí, no eres invisible para mí, aunque estés ahí en la limpieza, no lo eres, ¿no? 8 de marzo, híjole, es que hay tanto, pasaron 48 años de que se conmemora esa fecha y la palabra Wi-Fi suma 48, ¿no les parece? Así que el día 8, mujeres, necesitamos estar conectadas, conectadas con el principio femenino, conectadas con la expansión, con el desarrollo y con la antena Wi-Fi ese día. Así que yo estaré en Telegram con ustedes ese día 8 de marzo y aquí pues me quise anticipar. Aquí hay una canción bellísima que se compuso hace mucho tiempo aquí en México que termina diciendo, esto es parte del himno nacional. El himno nacional mexicano dice, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Eso dice el himno mexicano. Y esta canción tan bella, que igual te la comparto también en Telegram si quieres, termina diciendo, y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Nosotros no compondríamos una canción como esa del himno nacional. Una mujer no lo haría así. Yo soy Gris Nava, vengo de un hogar disfuncional, vengo de mucha violencia como tú, vengo de mucho esfuerzo, vengo también de intentos de suicidio, vengo también de estar buscando soluciones en las sustancias, en el alcohol, vengo también como tú, llena de relaciones de todo tipo, buscando por todos lados aprobación. Pero ¿quién soy yo ahora? Ahora es la que ves. Yo soy Gris Nava, mujer bella, mujer exitosa, mujer comprometida conmigo, mujer que se autodescubre paso a paso y una mujer que está al servicio de los demás y una mujer que cada día se conecta más con su realidad, con la realidad que me
ha puesto aquí y me ha dado un crédito para vivir. Esa soy yo, esa eres tú, Patricia, yo soy tú, Elizabeth, yo soy tú, Yelin, yo soy tú, Ivonne, yo soy tú, Karen, yo soy cada una de ustedes y ustedes son yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque no importa, todas venimos del sufrimiento de todas maneras. Pero esa no eres ya, ya no más. Bueno, vamos a nuestra cartita. Vamos a nuestra cartita. Por eso me puse un corazoncito hoy. Este corazoncito es para ti, ¿sí? Te admiro, mujer. Te admiro porque vaya, que nos ha tocado tener un cuerpo como el que tenemos ahora y lo vamos a aprovechar, ¿no? Oigan, les recuerdo que quedan unos poquitos días ya nada más para el descuento del seminario de mujeres, para mujeres, 3 días por completo, inicia el 31 de marzo de este mes. Solo mujeres, 3 días intensos, una información rompedora y aparte de eso, vas a comprender muchas cosas que habían estado ocultas también. Y bueno, quedan unos días de descuento si lo quieres aprovechar en grisinada.com. El seminario se llama Revolución, Códigos Femeninos. A revolucionar esos códigos que traemos. Y agradezco a todas las mujeres que están confiando y que ya están inscritas. Muchas, muchas gracias. Me han sorprendido mucho. Va a ser un boom. Y bueno, pues también para decirte que como estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, en Instagram voy a tener encuentros con invitadas. ¿Cómo ves? En este mes le voy a dar con todo a las invitadas. Vamos a darte mucho aporte. Voy a estar con mujeres como Gabriela Gaiman, Alicia Gorbato, también Lourdes Ferro, María Elena Miura y más. Así que te espero en mi Instagram para que podamos hablar con estas hermosas mujeres. ¿Qué te parece? Y bueno, pues haz tu preguntita, que aquí va. Aquí va. Por cierto, muchísimas gracias a todos los que se han suscrito en el canal como miembros. Muchas, muchas gracias. Gracias por suscribirte y activar la campanita. Gracias porque de esa manera, pues me ayudas al canal de YouTube, porque YouTube es también un poco inquisidor en estos temas. Así que muchísimas, muchísimas gracias por tu interacción. Y te veo en todas mis redes sociales. Estoy en TikTok también, como Grisi Nava. Estoy en TikTok, en Instagram, pues aquí YouTube, Facebook. ¡Tarán! Ay, mira nada más, mujer. Y los hombres que están aquí. Anita Celaya cumple 2 años. Anita Celaya, número 1 de nuestro canal. Un beso, hermosa. Espero que estés mejor. Aquí está tu mensaje. ¿Qué esperas? Celebra una nueva etapa. El nacimiento de un nuevo proyecto. Celebra, ya sea... cuando canalicé este oráculo, yo puse celebra una boda. ¿Saben qué les diría ahora? Una boda espiritual estaría genial. Y ya me va a empezar la tos porque ya voy a decir cosas que... Solamente alguien en esta época se casaría si quisiera experimentar el divorcio. De lo contrario, no necesitas una boda religiosa o con papel. Eso no es el matrimonio. Eso no lo es. Si quieres hacer eso, es porque quieres experimentar lo que es un divorcio. Bueno, ¿estás lista para dar el sí a tu nueva vida y cambia hacia ese nuevo horizonte? ¡Muy bien!
un buen mensaje para todas nosotras y hombres que están aquí. Gracias, hombres. Muchas, muchas gracias por querer también despertar junto con todas nosotras. Gracias. Muchos besos. Te veo entonces esta misma semanita en Instagram para conversar con mujeres con historias como tú. Gracias. Bye, bye, bye.